Yes, welcome to the Hell of the North, the 117th edition of Paris-Roubaix. 257 kilometres to cover between Compiègne and the famous Roubaix Velodrome, and only a couple of minor tweaks in the parcours compared to 2018. 29 sectors of bone-jarring cobblestones on the menu across 54.5 kilometres. A particularly open-looking race in prospect, with at least a dozen riders capable of following in the footsteps of last year's winner, Peter Sagan. A reminder of some of the other race favourites, including previous winners Greg Van Avermaet and John Degenkolb. Some furious racing in the first part of the day with an average speed of over 44k an hour, but none of the early attacks sticking, the peloton keeping everybody on a tight leash. Well, shortly before the first cobbled sector, a group of 9 riders pulled clear. Michael Scher in there for the CCC team of 2017 winner Van Avermaet. But a large chase group were quickly on their tail, with some more big names in there, including European champion Matteo Trentin and the Belgian champion Yves Lampaert. It didn't take long for those groups to come together, so 23 men with a slender lead heading through the first cobbled sectors. Now, there hasn't been a wet Paris-Roubaix since 2002, and the dry run continued here in 2019. Plenty of dust though being thrown up in the cobbles, and flat tyres aplenty. Trentin was one of those caught out. The Italian was forced to return to the peloton. Now, most of the favourites managed to stay out of trouble, but there was bad news for Alexander Kristoff, the Norwegian winner of Gent-Wevelgem and third at the Tour of Flanders, suffering an untimely puncture, and he soon found himself at 2 minutes back. Heading into perhaps the toughest cobbled sector, the 5-star Truy d'Arembert, a minor scare for Sagan and Wout van Aert. The Belgian with a few mechanical issues as the experienced Stijn Vandenberg moved into the lead. Well, 3-time cyclocross world champion Van Aert going to ground just after a bike change, but the 24-year-old kept fighting. 3 men then pulled clear at the front: Philippe Gilbert, Rudiger Selig and Nils Pollitt. And the day's key move came with around 50 kilometres to go. Peter Sagan attacking from the main group, taking Lampaert, Van Aert and Sepp van Marken with him. And they soon bridged the gap to Gilbert and Pollitt. A very strong group of 6 riders leading the way with around a minute on the chasers. Well, Van Aert had cracked by the time they reached the final 5-star sector, the Carrefour de l'Arbre. Gilbert putting the hammer down again, and his teammate Lampaert couldn't follow, nor could Sagan or Van Mark. In the end, it was a 2-man battle like last year between Gilbert and Pollitt. No back-to-back wins for Sagan. And Gilbert, the experienced Belgian, was not to be denied in the Velodrome, taking a sensational first victory at Paris-Roubaix. Well, this will no doubt go down as one of the standout performances of Gilbert's glittering career. The former world champion, who was 96 years of age, Gilbert has now won 4 of the 5 monuments. Only Milan-San Remo is missing from his collection. Well, I've always felt a source of pride. So a 57th win for Belgium in this 117th edition of Paris-Roubaix. Gilbert is the king of the cobbles. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro Rincón Vintage. Como sabéis, pues es el espacio en el que nos gusta repasar un poquito lo que es el pasado y presente también en cierta manera, ¿no? Pero sobre todo pasado, cercano, lejano de las carreras, del ciclismo, del deporte que nos apasiona. Y en este caso, no sé si decir, cuando he dicho las carreras, he pensado en decir tal vez la carrera, ¿no? Porque vamos a hablar de la Paris-Roubaix. Y la Paris-Roubaix, pues evidentemente nos hace a todos ponernos en pie ante la presencia de ese nombre. Y una cosa que también nos hace ponernos en pie es la presencia de uno de nuestros invitados para el programa de hoy, un grande en todos los sentidos. Y bueno, es un auténtico placer para nosotros tener la experiencia, la sabiduría y seguramente que las ganas de hablar también sobre una carrera que en algunas ocasiones le ha ido tan bien. Estoy hablando del ciclista de Movistar, Imanol Erviti. Imanol, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Bien, aquí estamos, bien. Listos Pasando para hablar de Paris-Roubaix. Eso es, y enseñarnos a todos. Y bueno, como es habitual, pues tenemos a
algunos de nuestros habituales compañeros también, que vamos a tratar entre todos de aportar un poquito más, ¿no? Y de entreteneros sobre lo que es esta carrera que evidentemente es tan especial, ¿no? Roberto Tejedor, que vuelve después de una pequeña pausa en el programa dedicado al ciclocross en el que no estuvo. Roberto, de nuevo, encantados de tenerte aquí. ¿Qué tal? Bien, gracias otra vez por la invitación, Saúl, y encantado, ¿no? De nuevo otra vez otro tema interesante como es la otra gran clásica como es París-Roubaix, y empezando, y con ganas de empezar y de hablar del tema, que me parece apasionante. Desde luego, nos parece apasionante a todos, evidentemente también a ti, Nicolás Van Looy, porque creo no equivocarme si afirmo que vamos a hablar de tu carrera preferida como mínimo de un día, ¿no? Sí, de un día y de varios días. El otro día hablaba contigo por teléfono, para mí esta es la carrera más especial y más bonita del año para mí. Y recuerdas que estábamos hablando por teléfono y te estaba explicando, es que yo cuando esa típica imagen, cuando se están acercando el pelotón a Arenberg y el pelotón enchufa las torres de las minas que hay justo antes de entrar, se me pone la piel de gallina. Y hablaba contigo y ahora mismo lo estoy hablando y te garantizo que se me está erizando la piel, ¿no? Y para mí es una pena enorme que por culpa del maldito coronavirus no tengamos este año París-Roubaix, aunque está claro que es lo menos importante dentro de la que está cayendo. Hombre, pues evidentemente todos ahora tenemos, y más después de tus palabras, tenemos esa mezcla un poco de piel de gallina y de decepción, ¿no? También pensando, recreando en nuestras mentes las imágenes que decías. Yo lo que siempre recuerdo es un poquito quizá posterior, unos segundos después de lo que tú has descrito, cuando la cámara de la moto casi a ras de suelo se gira entrando en Arenberg y ves el frente del pelotón o de la escapada que vaya en ese punto ya ahí afrontando, ¿no?, los primeros adoquines. Como decía... Of all the races in professional cycling, few capture the imagination quite like Paris-Roubaix. This iconic race is a grueling test of courage and endurance that takes place every year in the month of April in northern France. Starting in Compiègne, northeast of Paris, it makes its way through France's former coal mining region, finishing in the Velodrome of Roubaix. The current race route is 257 kilometers long and includes 29 sectors of pavé. That's 54.5 kilometers, roughly a fifth of the entire race distance. These sections of rough, cobbled roads, often muddy and slippery when wet and choking and dusty when dry, are what makes Paris-Roubaix one of the most difficult, iconic and unique races in world cycling. Each sector of cobblestones is rated between 1 star, the most straightforward, and 5 stars, the most difficult. 3 sectors in the race have a 5-star rating, and it is on these iconic stretches of pavé that we often see the most dramatic and spectacular racing. These include La Trouée d'Arambert, a long stretch of road through the Arenberg forest, whose irregular, degraded cobblestones makes it arguably the hardest sector of the race. Introduced in 1968 when the course left the departemental roads to make way for the local pathways, the sector was often considered too difficult and too dangerous and was even taken off the course between 1974 and 1983 before returning for good. Then we have the Mont-Saint-Pével, whose brutal, uneven cobbles have become emblematic of the race, often destroying the peloton and separating out the true contenders for the race. And finally, the Carrefour de l'Arbre, close to Roubaix. It often provides the launch for a decisive race-winning attack. Dubbed l'Enfer du Nord, or Hell of the North, the race usually leaves riders caked in mud, grit and bruises, testing them to their limits and requiring nerves of steel, ensuring that only the best and the bravest emerge at the end of the grueling course to complete the 1.5 laps of the Roubaix Velodrome in front of a cheering crowd. It was only after World War I that Paris-Roubaix gained its name l'Enfer du Nord, as the war had left the race route desolated and in ruins. Organisers did not know if the route was even possible, but found a way around the trenches and the shell holes so the riders could reach Roubaix. The race was first run in 1896 when Théodore Vienne and Maurice Pérez, two Roubaix textile manufacturers and cycling enthusiasts, had the idea of building a velodrome and then holding a race from Paris to their track. Since then, it has been held every year, making it one of the oldest races in professional road cycling, stopping only for the 2 world wars.
A history which has seen the dominance of Belgian riders who have won the race a total of 56 times, with Roger de Vlaminck and Tom Bonen each laying claim to the honour of most race victories with 4 wins each. Como decíamos, desde luego no va a haber París-Roubaix el 12 de abril. Vamos a ver, ojalá mejore la situación lo suficiente como para que se pueda celebrar en 2020, porque de momento está aplazada, no cancelada. Y en este sentido, pues también podemos empezar un poco a abrir el debate viendo dónde sería la ubicación ideal en el calendario, asumiendo que se pudiera hacer en 2020 para esta carrera. Yo lo tengo claro, lo voy a decir, a lo mejor es un poco en tono jocoso de broma, pero cuando llueva, ¿no? Eso sería lo suyo. En cualquier caso, Imanol, desde tu perspectiva de ciclista profesional y poniéndonos en un marco optimista y pensando que se pudiera reconstituir el calendario para la segunda mitad de 2020, si estuviera en tu mano, ¿dónde pondrías una París-Roubaix desplazada en el tiempo? Esta pregunta es difícil, ¿eh? Hay que pensarlo bastante porque es una carrera lo suficientemente grande como para tener un lugar un poquito privilegiado, ¿no? Dentro de las condiciones que pueda haber, ¿no? Que no coincida con otras y que, bueno, el tratamiento que necesita, ¿no? Que tenga el tratamiento que necesita esta carrera. No me atrevo a dar ninguna fecha porque es que sinceramente estamos en una situación en la que lo que se piensa esta semana, la semana que viene ya no vale. Entonces, pues bueno, es una incertidumbre y no sé, hasta que no se aclare va a ser difícil, o por lo menos a mí se me antoja difícil buscarle un punto, no sé. Está claro que para mí se merece tener un buen lugar y un buen momento para que tenga buena participación, para que no se solape con otra gran carrera y que vuelva a ser un espectáculo, ¿no? Bueno, yo creo que en general en eso vamos a estar de acuerdo todos. Roberto, ¿alguna sugerencia? Pues mira, pensando lo que tú decías, ¿no? Y sobre todo el tema de que Roubaix siempre gana muchísimo más de cara al espectador por el tema del barro, la lluvia y esas imágenes más icónicas, pues cuando se ha hablado, por ejemplo, de que Flandes se pudiera ir a septiembre, pues por ejemplo variar un poco, ¿no? Si por ejemplo fuese a final de septiembre, pues un par de semanas después, que pueda coincidir o pueda desplazar un poco a Lombardía, yo creo que podrían ser fechas que podían estar bien, pero lo que dice Imanol, vivimos en tiempos de incertidumbre y todo es jugar un poco con eso, ¿no? De qué manera puede coincidir con una época que nos gusta a nosotros egoístamente. Pero yo creo que podría venir muy bien incluso después de Flandes, como está ahora. Es decir, una semana o 15 días después sería para mí lo ideal. O a lo mejor 3 o 4, porque con lo que se tiene que apretar el calendario, quién sabe, ¿no? Lo que sí está claro es que también Roubaix no es solo donde se ponga, sino también cómo te deja las piernas para las siguientes carreras, y en ese sentido posiblemente sea el día de competición de todo el calendario que más tocado te deja de cara a lo que viene después, ¿no? Bueno, eso lo sabrás tú mejor que nadie, Imanol. Sí, yo creo que, o por lo menos nosotros lo vemos desde fuera, como una de las carreras que más tocado te puede dejar físicamente de cara a los siguientes días. Y tenéis buena percepción, la verdad que te deja una resaca curiosa, muscularmente, ¿eh? A mí, por ejemplo, me sucede que, bueno, el día posterior, joder, no estoy ni tan mal, te da, pero el segundo día sí que estoy peor todavía que el primero, ¿no? Y te cuesta una semana buena darle la vuelta, ¿eh? Y te pones eso, la haces el domingo y te pones el jueves a trabajar un poco, sudar, para que el cuerpo se reactive, se limpie, ¿no? Vuelva a la circulación, vuelva a trabajar un poquito muscularmente y cardiovascularmente y cuesta, te deja una resaca que vas a Amstel cuando te toca y todavía la llevas por ahí dentro.
Sí, Amstel muchas veces, a veces ve uno los resultados, ¿no? de Amstel. A mí me gusta mirar en los resultados, me fijo los participantes de Amstel, los que han competido en Roubaix la semana anterior, porque normalmente no tienen muy buenos resultados, ¿no? Aunque en algunos casos hay ciclistas que participan en Roubaix y que también se les daría bien Amstel, aunque sea una carrera bastante diferente, pero en teoría, ¿no? Pero suele costar mucho rendir bien en las dos carreras. En cualquier caso, Nicolás, ¿alguna idea que aportar en cuanto a una hipotética reestructuración del calendario y dónde situar Roubaix? En 2020, claro. Sí, mira, yo recuerdo que la semana pasada hablábamos con Juan Antonio Flecha y nos hacíamos esta misma pregunta sobre Flandes y él decía que Flandes es especial porque los belgas, los flamencos, la consideran como el inicio, ¿no? de alguna manera de la temporada ciclista, pese a que incluso yo creo que en ese sentido Omloop Nieuwsblad es quizás la que para ellos inaugura la temporada de clásicas, pese a que ya habrá habido alguna anterior fuera de Bélgica. Y yo decía en ese momento que sería bonito, en esa comparación, que fuese Flandes la que cierre este año el periplo de adoquines. Habiendo dicho Imanol lo que acaba de decir, yo quería preguntarle a él, ¿Flandes te deja menos tocado? Es decir, invertir el orden implicaría mucho problema. Igual un poquito sí, porque Flandes tiene pavé, tiene acumulación de fatiga, dolor, todo, sí. Pero yo creo que el traqueteo y los golpes, que es que al final son 50 kilómetros, pues bueno, no llega a 2 horas, pero son mucho tiempo aguantando los golpes del adoquín, ¿no? Y los que menos lo sufren son los primeros, porque cuanto más velocidad llevas, menos vertical te pega el golpe del adoquín, ¿no? Pero yo creo que esos pequeños golpes continuados pues te van dejando resaca muscular y no sé, incluso también el tema de ampollas en las manos y así, gente puede llegar de Roubaix en una semana a Flandes y puede estar todavía, pues eso, mermado un poquito. Y lo que te digo, yo creo que esos traumatismos, es que son pequeños traumatismos, ¿no? Y la resistencia a eso, pues eso, el aguantar casi 2 horas en este terreno te deja mucha huella muscular, hace daño muscular y costaría un poquito, ¿eh? Yo creo que en ese sentido, para mí el orden un poco más lógico puede ser el que está establecido ahora. Oye, y en ese mismo sentido, porque claro, como se va a quedar tan apretada la cosa, no sería impensable que en algún momento se metan clásicas en la misma semana, es decir, que se meta fin de semana más miércoles, por ejemplo. Y respetando el orden, como dices, también me imagino que sería impensable meter esas 2 carreras. No, yo de hecho, a mí me ha tocado, bueno, ya hace años, ¿no? Pero cuando, yo qué sé, yo creo que desde 2005 a 2010, la Gante era el miércoles, entre Flandes y entre el domingo de Flandes y el domingo de Roubaix. Se hacía yo creo que era el miércoles, sin duda, sí. Y bueno, pues te costaba, la primera hora te costaba, luego ya entrabas un poco en batalla. Y lo de siempre, pues al final más o menos el pelotón que competía en Flandes, competía en Gante y competía en Roubaix. Quiero decir que los de alrededor tuya también, si, por lo menos si habían terminado o si se habían esforzado en Flandes, pues llevarían parte de la misma resaca, ¿no? Así que, bueno, si todo el mundo va en la misma línea, pues oye, es más llevadero. Quizás es más difícil si, ¿no?, alguien hiciese las 3 y los que compiten con él entrasen directamente en Roubaix. Pero bueno, cada uno hace la planificación que quiere o que puede y esto es el deporte, hay 1000 variables, ¿no? Así es tan interesante siempre. 1000 variables sí que se convertirían en más todavía, en 1001 o en 1000 y unas cuantas en caso de reestructurar el calendario, ¿no? Porque
sería un gran experimento para todos a nivel físico sobre todo, ¿no? Y de preparación también, porque habría que improvisar un poquito sobre la marcha. Yo creo que cambiaría un poco también no sé, como que no iban a ser muy predecibles los rendimientos, o al menos esa es mi sensación. En cualquier caso, volviendo ahora estamos hablando un poco de terreno de hipótesis, pero volviendo un poquito a la realidad y enlazando con el pasado programa de Rincón Vintage que hicimos sobre Flandes. Por cierto, aprovecho para recordaros que si queréis promocionar o compartir nuestro programa por las redes sociales, que utilicéis este hashtag, en este caso de Rincón Vintage, que es el que agrupa a todos los programas en los que hacemos este repaso un poco al pasado cercano y no tan cercano del ciclismo y de carreras en concreto, ¿no? Dicho esto, pues eso, como hablamos el otro día de por qué es tan especial Flandes, por qué es tan especial Roubaix, yo voy a decir por qué lo es para mí. Para mí lo es, sabéis que yo soy más de Flandes que de Roubaix, aunque Roubaix sería mi segunda carrera favorita de todo el calendario, pero por lo que es tan especial es porque es única, porque no hay ninguna carrera como ella en el calendario. Carreras como Flandes hay, en cierta medida. Tienes Omloop het Nieuwsblad, tienes E3, tienes a través de Flandes, que en cierta manera, pues bueno, son mini Flandes, ¿no? Pequeños Flandes que discurren por carreteras similares, algunos tramos iguales incluso, pero es que París-Roubaix solo hay una y nada más se le puede comparar. Entonces a mí es lo que la hace tan sumamente especial. Roberto, ¿cuál sería tu opinión al respecto de si es que te parece especial Roubaix? Que imaginamos que sí, porque si no, no sé qué estás haciendo en este programa. Pues la verdad que el momento más especial, o de lo más especial que tiene Roubaix, desde mi punto de vista, es más lo icónico, ¿no? Aparte de que es una carrera centenaria y tiene 40.000 historias muy interesantes desde cuando se originó y el porqué, ¿no? Que todo viene de origen desde un periódico también, como pasó con el Tour de Francia, hasta el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de una carrera casi que ha repetido su recorrido desde su fundación. A partir de ahí tienes, que es icónico, la Tour de Arenberg. Creo que no hay nada hoy en el esquema mental de cualquier aficionado del ciclismo que no le nombres, por ejemplo, el muro de Gerardsbergen, ¿no? Lo que es el Kappelmund, y no se le venga también a la cabeza, hablando de ese tipo de clásicas, de lo que es el bosque. ¿Qué más? Te puedo hablar también de las famosas duchas, ¿no? Del circuito, del velódromo de Roubaix, el propio velódromo. Es muy pocas carreras, yo creo que es la única, ahora que se me venga a mí a la memoria, que acaba en un velódromo, una carrera que está denominada de carretera. No sé, tiene muchos puntos interesantes que la hacen atractiva y que la verdad, por la impresión que dan los corredores, sobre todo Imanol nos lo podrá decir, es que consideran que es la más dura, más allá de que sea más bonita y tal, es la más dura a la hora de correr, tanto a la hora de plantearla tácticamente como a la hora de poder afrontar cada tramo. Creo que eso es lo que le hace especial, ¿no? El hecho de que esa particularidad del recorrido, que nunca ha cambiado, que sea histórico y que haya sido como un campo de batalla, porque también está, digamos, recubierto de esa historia, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, me parece que es lo que hace tan especial. Vamos a dejar que Imanol sea, en este caso, el último en darnos su visión, que obviamente es una visión desde una perspectiva muy distinta a la nuestra, pero yo estoy ardiendo en deseos de que Nicolas Van Looy, un belga, que reconoce abiertamente que le gusta más Roubaix que Flandes, insisto, un belga flamenco, nos diga por qué. ¿Por qué? Dispara. Mira, creo que es una carrera que, o yo por lo menos, no soy capaz de darte un motivo racional de por qué, ¿no? Lo ha dicho Imanol antes, las dos tienen adoquines, aunque luego me imagino que Imanol podrá abundar más en eso. Los adoquines flamencos no se parecen absolutamente en nada a la barbaridad de los pedruscos, porque ya es que yo creo que no son ni adoquines, ¿no? Son pedruscos mal colocados en la carretera. Yo recuerdo que una vez escribí una columna sobre París-Roubaix y la titulé algo así como pedruscos infames, ¿no? Porque creo que es lo que son. Pero creo que es el punto de unión entre este ciclismo súper especializado, tan moderno, de detalles, de los marginal gains, de los que tanto se habla ahora. Es el punto de unión con el pasado, con el ciclismo más puro. Para mí eso es lo que significa. Y además, esa mística o esa cosa tan especial que tiene que los caminos por los que pasa
precisamente se conservan de esa manera única y exclusivamente para que un día al año pase una carrera ciclista por ahí, que un grupo de gente como Les Amis de Paris-Roubaix estén todo el año trabajando en tramos para mejorarlos o para no mejorarlos, por lo menos para que sigan siendo como son, ¿no? Es una carrera que para mí es inigualable en cualquier sentido. Al final hemos visto cómo Flandes ha cambiado su final recientemente y no pasa absolutamente nada. No se me ocurre que Roubaix pudiese hacer algo distinto en su final, ¿no? O dejar de pasar por Arenberg, igual que Flandes deja de pasar por el muro y no pasa nada, más allá del cariño que la gente le pueda tener. No concibo tantos cambios, ¿no? Creo que es una carrera que va a permanecer exactamente igual por los siglos de los siglos y ojalá sea así. En ese sentido creo que no hay nada, ahora que se habla tanto de que si la Strade Bianche y el gravel, y que está muy bien, y me encantan, pero creo que nunca jamás ninguna carrera va a llegar al nivel de mística que tiene esta. Y Manol, bueno, estamos asumiendo también que nos vas a decir que París-Roubaix es una carrera especial, una carrera grande, pero a lo mejor eres un poco de la escuela de Bernard Hinault, que aunque obtuvo grandes resultados, bueno, en su caso incluso que llegó a ganarla, tú has tenido buenos resultados sin ganarla, pero a lo mejor es una carrera que te va bien, pero no te gusta, o realmente sí que te gusta y entiendes esa grandeza de París-Roubaix. Sí, sí que me gusta, sin duda. Pero también es verdad que en cualquier edición de las que he corrido, según cuando te pondrían el micrófono en la misma carrera, podrías decir que te gusta y que la odias varias veces en una misma edición. Y pues bueno, al final es especial porque es un mito. Es un mito un icono del ciclismo, un mito, un día de ciclismo bruto, antiguo, bestia, salvaje. Y es uno de los motores del ciclismo, ¿no? Yo creo que siempre todas las ediciones son espectaculares, hacen afición entre los que la ven por la tele. Y yo creo que es así por cómo es la carrera, ¿no? Es una carrera que te exige tantísimo que a la vez cuando consigues hacerla bien te recompensa muchísimo también, ¿no? Y ese es yo creo que el principal motivo de cómo, pues eso, cómo atrae a la gente, cómo lo vive, cómo se disputa, cómo es tan especial esta carrera. Es algo diferente a todo lo que hay en el calendario. It's Peter Sagan as he crosses the line, the victor. That's difficult. Silent. Y por eso nos gusta tanto. Y además yo creo que vamos a tener que aquí mojarnos un poquito, ¿no? Yo creo que con una carrera con una historia tan larga es un poco difícil. Evidentemente tendremos cierto sesgo, ¿no?, de las ediciones que hemos vivido más recientemente, que recordamos bien, o por lo menos las que hemos visto en directo, ¿no? Pero bueno, lo que quería era que cada uno nos dijésemos una edición en concreto que tengamos grabada en la memoria.
Yo voy a decir dos, si me permitís, que para algo soy el primero en hablar y bueno, ya que abro la veda, pues también os dejaré decir dos o las que queráis a vosotros si no podéis elegir una solo. Pero me quedaría con 2016 de los últimos años porque creo que aúna todo, ¿no? O casi, bueno, todo no, sería casi todo lo que hace grande esta carrera porque creo que para muchos fue un poquito un final agridulce el hecho de que Tom Boonen no ganase y no lograse el récord absoluto que hubiese sido de 5 victorias, ¿no? Que entonces ya hubiera redondeado lo que es una edición espectacular, pero yo cada vez que la veo, que esa carrera la he visto repetida más veces, me da la impresión como de que los ciclistas estaban espoleados de alguna manera para dar el máximo espectáculo posible, porque es que de 120 kilómetros hasta la meta fue un no parar y yo es de las ediciones más vibrantes, intensas y emocionantes que recuerdo, y además es una edición en la que Imanol fue muy protagonista. Pero aparte de esa, luego está también la primera que yo viví siendo ya consciente de ello en mi primer año como aficionado al ciclismo, que fue la de 1994, la que ganó André Schmil, también por las condiciones meteorológicas absolutamente horribles. Es una de las Roubaix más duras en cuanto a lluvia que ha habido, los charcos que había, el barro que se formó. Y en ese sentido yo creo que se la queda para una de las imágenes más icónicas en la historia, o como mínimo en la historia un poquito reciente, ¿no? De los últimos 30, 40 años de la carrera. Entonces me quedaría con estas dos, especialmente con 1994 y con 2016, pero a la vez diciendo una cosa que yo creo que la historia al menos a mí me ha demostrado, que es que París-Roubaix nunca decepciona. Hay ediciones mejores y peores, pero todas son como mínimo buenas, y de ahí a muy buenas o a espectaculares, memorables como las que he mencionado ahora. Roberto, es tu turno, estamos empezando un poquito más hoy por ti, que otros días eras el último en opinar. Siempre, además, no, pero con buen criterio, porque nos solía salir un poquito por la tangente con ideas diferentes a las que teníamos los demás. Así que, bueno, ahora te lo pongo un poquito difícil porque va a haber menos ideas antes de que tú abras la boca, pero ¿alguna edición que tengas así en la memoria como especial? Sí, yo más que nada por lo que supuso a nivel de lo que fue un cambio de década o de cambio de tendencia que supuso la primera que ganó Boonen. Vosotros sabéis muy bien que a mí me encanta ese corredor, bueno, a mí me parece que en este tipo de superficie es el mejor de la historia o uno de los mejores de la historia, y creo que su victoria en 2015, o sea, de 2005, perdón, no tuvo nada especial, es decir, que fue la primera, se estrenó, fue un año excepcional, además él fue posteriormente campeón del mundo, pero esa edición sí que fue un cambio del panorama ciclista, es decir, supuso el cambio de ese ciclismo que veíamos, ese cambio de épica que tenía Roubaix, adherida a lo que era en sí la propia carrera, ahora además con el protagonista. Es decir, como que esa carrera tenía que tener un protagonista para que esta nueva generación que nos acercábamos a Roubaix generara más o mucho más interés. Y el hecho de que se uniera también la figura de Boonen con esa carrera me pareció la de 2005 una victoria que fue, pues eso, el inicio de un idilio con París-Roubaix, sobre todo para los aficionados que nos asomábamos a la carrera, claro. Que además también fue una edición muy especial para el ciclismo español porque fue el primer podio de Juan Antonio Flecha, que llegó con Boonen y con George Hincapie al velódromo. Exacto. Sí. Y Manol, no sé si va a ser muy atrevido que diga yo mismo que 2016 va a ser tu edición favorita porque fue en la que mejor resultado obtuviste y aparte de que creo que todos estaremos de acuerdo también que objetivamente fue una edición espectacular. Pero bueno, te doy la palabra y nos lo dices tú mismo si es esa o es otra. Bueno, es que yo creo que aquí hay dos categorías de Roubaix, ¿no? Las que has participado y las que no. Las que he participado, sí, sin duda. Es la que más disfruté y... Has participado en muchas, también hay que decirlo. Creo que 15 participaciones. Sí. Pues no, sinceramente de todas estas disfruté como un enano, ¿no? Y encima me salían las cosas bien, pero bueno, también no te creas, le he dado muchas vueltas y un par de momentos que si volvería a estar allí cambiaría porque creo que podía haber acertado más y haberlo hecho un poquito mejor con la condición que tenía. Y luego en la otra categoría de Roubaix, que son las que he visto por la tele y las que, bueno, pues las que me han enganchado,
Yo creo la última de Johan Museum, ¿no? Yo creo que esta es la que más me marcó. No sé exactamente por todo, ¿no? Sobre todo por su actitud, su capacidad de sobreponerse a los pinchazos, a todo, al pulso que mantuvo cuando se fue solo con Hincapié y con Tom Bonen, que estaba en el mismo equipo de Hincapié, en Nus Postal. Ahí se descubrió Bonen 2002 también. hablamos Sí. Lo digo de cara a los espectadores que a lo mejor estén un poquito perdidos, hablamos de 2002. Sí, pues esa cómo les mantuvo el pulso, cómo en el pavé habría tiempo, en el asfalto, como eran dos, pues era capaz de perder un poquito, mantener, no sé, a mí me encantó, además fue de las últimas también con lluvia y todo manchados, que no, cuando enfocaban de adelante no se reconocía, ¿no? Para mí esa es la que mejor recuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que toda carrera o toda clásica ganada por Johan Museeuw es una clásica espectacular. Nicolás, no creo que tú estés en desacuerdo con esta afirmación. No, en absoluto. Además, casi coincido con Imanol en mi edición favorita. Yo me voy 2 años antes, al año 2000, por varias cosas. Y aquí, bueno, tengo un recuerdo muy agridulce de aquella edición, porque fue la última que pude ver con mi padre, que moriría apenas un mes, poco menos de un mes más tarde. Y es la última que pude ver con él. Pero recuerdo que en ese momento, que todavía no sabes que el desenlace está tan próximo, la disfrutamos los dos mucho porque a él le encantaba Johan Museeuw como corredor, y yo en ese momento tenía también, pues en el año 2000, pues eso, 20 años. Prácticamente había crecido había hecho el cambio de niñez a adolescencia y tal, admirando a Johan Museeuw, y verle cruzar la línea de meta levantando la rodilla que se había destrozado en esa misma carrera un par de años antes. Recuerdo que aquello me emocionó muchísimo, y creo de hecho que quizás fue la primera vez que lloré de emoción al ver cruzar a un tipo la línea de meta, algo que me ha pasado muy pocas veces y que yo recuerde ahora mismo. Sé que habrá alguna más, pero que yo recuerdo ahora mismo fue esa y Alejandro en el Mundial. Esas son las que tengo más claras en ese sentido, ¿no? Y aquella edición fue muy especial por eso, y recuerdo que también, buen tiempo en el año 2000 tampoco hizo. Desde luego, para quien es muy especial esta carrera es para Patrick Lefevere y los equipos que la ha tenido, ¿no? Yo creo que muchos identificamos esta prueba con Mapei, lo que fue Mapei en su día, ¿no? Que un poco han ido cambiando. Patrick Lefevere después pasó al Dome of Anna Frights, ahora está en Quick Step, de Koenig Quick Step, ¿no? Y él de alguna manera se ha convertido a través de sus equipos en Messier Paris-Roubaix, ¿no? Que, bueno, es belga, no francés, pero de alguna manera ha sido capaz de conquistar la carrera, y yo creo que lo más simbólico de ello es el famoso triplete, ¿no? de 1996 con Museeuw, Bortolami y Tafi, que tanto se escribió sobre aquello, ¿no? El triplete del equipo. No sé, Imanol, si tú has tenido, como ciclista en el pelotón, has tenido oportunidad de entender o el ver por qué para Mapei, para Domo, para Quick Step, para los equipos de Patrick Lefevere, por qué es tan especial esta carrera, de qué manera la preparan, si de alguna manera tácticamente los has visto que son capaces de estar por encima del resto, o que saben leer la carrera mejor que los demás. ¿Has tenido esa sensación desde dentro del pelotón? Sí. Sinceramente sí. O sea, al final, bueno, es un equipo especializado, ganan durante todo el año, ¿no? Ganan muchísimo, pero es especializado en estas carreras, ¿no? En las carreras de adoquín son las más deseadas para ellos y las que preparan a tope, como se puede ver. Es que al final tienen tácticamente lo hacen muy bien, pero porque también tienen
muy buenas piezas, ¿no? Quiero decir, al final tienen un nivel medio muy alto que les permite, pues eso, hacer movimientos tácticos que otros equipos con menos elementos en la pomada, pues no pueden manejar la situación igual. Y pues eso, para ellos pienso que como equipo, hasta el periodo de clásicas hasta Roubaix puede suponer no sé, voy a decir una cifra, pero me voy a aventurar, el 60% de la responsabilidad del año, ¿no? Hacerlo bien en estas semanas. Lo preparan a tope, son los que también innovan con el tema de material, que están siempre en las mejores condiciones y eso, lo preparan genial, lo hacen muy bien, tienen corredores de muchísima calidad para estas carreras y lo aplican, lo ponen en práctica muy bien. Yo creo que también desde el coche tienen buenos estrategas que les enseñan, ¿no? Yo creo que Tom Stills y demás creo que hacen un buen trabajo. Hombre, también ellos han corrido estas carreras y saben Sí, perfectamente lo que, sí. con buenos resultados, pues bueno, Wilfred Peters, es decir, Peters, sí. hablamos de gente que se conoce el terreno a la perfección, ¿no? ¿Se puede llegar a aprender de ellos o se intenta aprender de ellos cuando los observas cómo compiten en carreras como esta? Claro, hombre, eso es un libro abierto, hay que tomar nota. Hay que fijarse cómo hacen las cosas, cómo se mueven, cómo eligen los momentos, cuando tienen las cosas de cara, qué movimientos hacen, cuando no, qué otros tipos de movimientos hacen. No, es lo que te digo, es un libro abierto estas carreras con ellos, ¿no? Tienen ese nivel medio que les permite hacer movimientos y los hacen muy bien. Otro de los temas que evidentemente engrandece al infierno del norte, a la París-Roubaix, pues son las rivalidades históricas. De esto podríamos estar hablando, yo creo que durante días, se podrían escribir libros y, bueno, podríamos hasta llegar a aburrir a la gente, si es que alguien se puede llegar a aburrir de escuchar o de escuchar hablar o de ver cosas relacionadas con la París-Roubaix, que yo creo que es complicado, ¿no? Pero podría llegar a ocurrir. En cualquier caso, y para acotar un poquito, yo creo que sería bueno que tratásemos de un poco discutir lo que son las rivalidades que quizá la gente más de nuestra generación ha vivido, ¿no? Para tratar de no abarcar todo, porque ya sabéis que quien mucho abarca poco aprieta. Entonces, a lo mejor centrándonos más en lo que ha ocurrido especialmente en el presente siglo, yéndonos si queremos hasta los 90, hay varias, ¿no? Para mí la más representativa es la que ha habido entre Tom Boonen y Fabian Cancellara, que además es una de las más recientes que tenemos, porque de alguna manera creo que representaba la perfecta rivalidad, ¿no? Dos ciclistas de nacionalidades diferentes, de características diferentes, uno que se basaba más en, bueno, pues un ritmo machacón, en tratar de dejar a todos a base de rodar muy fuerte, el otro que podía basarse en su punta de velocidad, pero que aún así siempre tenía un carácter muy agresivo y muy atacante. Estoy hablando en este caso evidentemente de Tom Boonen, y yo creo que eso alimentaba un poco, ¿no? También el mito, el interés de esa rivalidad. 4 victorias para uno, para Boonen, 3 para Cancellara, episodios de mala suerte también en esta carrera, pero bueno, esto como lo han tenido todos, evidentemente, porque a ver quién puede decir que ha competido muchas veces en París-Roubaix y nunca ha tenido alguna falta de fortuna. Y no sé si tenéis vosotros alguna otra que sugerir, porque en tiempos recientes, no sé, claro, yo estaba esperando a que llegase la de Van der Poel-Van Aert para el futuro. De momento este año va a tener que esperar, pero la veía como un poco la recreación del Boonen-Cancellara. Evidentemente, yendo un poco más atrás, sobre todo se me ocurre la de Museubi Van Petegem. Quizá también podemos meter ahí a André Schmil, ¿no? Sagan, Van Avermaet. Yo es que a Van Avermaet, aunque ha ganado Roubaix, siempre lo veo más como un corredor para las colinas de Flandes. En fin, no sé, Roberto, de nuevo voy a empezar por ti. ¿Alguna rivalidad reciente en París-Roubaix que te haya marcado o que tú mencionarías como la rivalidad?
Sí, a mí me parece que lo que tú has dicho sería la más llamativa, la más representativa de los últimos 10 años, y no solo por los dos personajes, sino también lo que representaban, ¿no? La manera de correr, también cómo enfocaban tácticamente cada uno la carrera. Me parece que es un análisis, lo que tú has dicho, ¿no? Que puedes estar horas hablando sobre la pareja Bonen-Cancellara. Mira, una de las, más que rivalidades o históricas, yo diría que es un poco Sagan contra todos. Es decir, una rivalidad que genera Sagan por lo que significa él a nivel de lo que puede condicionar una carrera. Creo que lo que significa Roubaix, sobre todo por la victoria que hizo en 2018 que consiguió con el maillot de, o sea, perdón, con el arcobaleno, sí, con el maillot de campeón del mundo, es un poco como un corredor que tiene todas las miradas puestas en él, cómo es tan dominador, siendo tan técnico, lo que repercute esa capacidad tan especial que tiene él para librar los adoquines, y que tiene que luchar contra todo lo demás, lo que decía Imanol y lo que también apuntaba Nico, ¿no? Al final es un juego táctico que tienes que tener unas piezas adecuadas, pero ¿cómo tienes que confrontarlas, no? Pues yo creo que la figura de Sagan ha puesto un poco también, de esa manera tan especial y tan peculiar que tiene él, de cómo se podría hacer. Yo creo que si tienes un corredor poderoso, fuerte, técnicamente tan pulido en ese tipo de terreno, puedes llegar incluso a disputar las carreras. Por eso yo creo que esa disputa entre la figura que se opone Sagan contra todo lo demás siempre me ha llamado muchísimo la atención y me parece de destacar. Y Manol, tú como participante de la carrera, pero a la vez como enamorado o admirador de esta prueba, ¿en su día hubo alguna rivalidad que a ti te inspirase? Me refiero más a lo mejor en tus primeros años como profesional o cuando todavía no habías participado en Roubaix. Sí, a mí me ha tocado sufrir la época de la rivalidad Bonen-Cancellara, ¿no? Y sí, yo creo que es la principal. Después, así más antiguas, Musum, Van Petegem, Chemil, ¿no? Yo creo que es sí, las referencias un poco mías son sobre todo estas dos rivalidades, yo veo ahí. Ballerini también era muy fuerte en Roubaix, pero bueno, no sé, diferente. Los focos más, ¿no? Se han centrado más sobre todo en Cancellara y Bonen, ¿no? Sí, yo creo que también además nosotros, como decía, más o menos en general somos de generaciones similares y eso hace que hayamos vivido, creo que rivalidades similares también y que coincidamos en gran medida. A mí me gustaría, Nico, como belga que eres, en concreto preguntarte por la rivalidad Museu-Van Petegem, que a mí eran dos corredores que me fascinaban en su día, y cómo la viviste tú o cómo se vivió también un poco entre la afición belga, ¿no? Si marcó bastante o quizá estaba más centrada en Flandes o también fue algo que tuvo cierto nombre en su día y se le dio bombo a aquello. De hecho, Saúl, iba a contestarte, si la pregunta hubiese sido directamente cuál era tu rivalidad histórica que más importante has visto, iba a decirte precisamente la de esos tres hombres, ¿no? Y precisamente por lo que comentas, porque ahí se daban muchas circunstancias. Una circunstancia que la hemos aprendido después, porque en ese momento, evidentemente, ni lo sabes ni lo puedes predecir, y es a lo que hacía referencia también al principio cuando me preguntabas por qué Roubaix es mi clásica favorita, porque creo que fue la última rivalidad, la última gran rivalidad antes de la hiperespecialización, ¿no? Es verdad que tanto Museu como Van Petegem y André Chmil ya eran corredores especializados en clásicas, pero creo que no llegaban al nivel de ahora mismo, ¿no? Es como Miguel Indurain empezó la hiperespecialización en el Tour, pero no tenía nada que ver con lo que se hace ahora mismo, por poner una analogía. Y era una rivalidad que, además, confluían muchas cosas. Johan Museu era el gran favorito, el León de Flandes, autodenominado León de Flandes. Recordar que corría con aquella bandana, se volvía loca la afición, era un tío además que cada vez que salía en los medios pues daba juego, transmitía, ¿no? Era un tío carismático, o es una persona carismática. Van Petegem quizás era el primo pobre, ¿no? No sé,
por hacer de nuevo una analogía, pues la hago entre el Barça y el Español, con todos los respetos para los pericos, pero ese sería, yo creo, el Español sería Van Petegem, ¿no? Y Schmil era el nacionalizado, era belga, pero nadie le consideraba belga. Y no le consideraba a nadie belga hasta un punto. Hasta el punto en el que tenían que parar a la oleada italiana, de la que hablaba también Imanol, ¿no? A los Ballerini, a los Taffi, a los Baldato, que estaban ahí y a los que conseguían parar casi siempre. Y en ese sentido volvemos a la edición aquella del 96, que no sé si es una mancha negra o no en la historia del ciclismo, el hecho de que ahora ya es plenamente conocido que Lefebvre, el que en aquella época seguía ejerciendo también como director deportivo, estaba detrás del volante, tuviese que llamar al dueño de Mapei para que fuese él desde Milán quien decidiese quién iba a ganar esa carrera, ¿no? Y además con italianos de por medio y que decidiese que fuese Museu el que ganase esa carrera. Para mí esa rivalidad tuvo todos los ingredientes de drama, de tragicomedia, de sentimiento nacional en cuanto a Bélgica, de sentimiento internacional, por lo que te digo, de los italianos, para ser la que más recuerdo y la que más vivamente recuerdo. Sí. Aparte de que después también hay otra cosa al respecto, que en 2004, que si no me equivoco fue la despedida de Museu en París-Roubaix, llegaron juntos los dos, llegaron Van Petegem y Museu juntos al velódromo, unos segundos por detrás del ganador en la cuarta y quinta plaza, tras haber sufrido los dos episodios de mala suerte en aquella carrera y hacer una gran remontada. Y creo recordar, y tengo la imagen, como que se hicieron una especie de homenaje mutuo y se reconocieron así con gestos el uno al otro, y creo que fue un bonito fin también, o un bonito epílogo, un bello broche de oro a lo que fue una carrera deportiva brillante por parte de ambos, especialmente Museu, que se despedía ahí. Van Petegem todavía siguió corriendo un poquito más, pero aquello me pareció también muy simbólico, ¿no? Y ahora estábamos hablando de triunfadores, ¿no? Pero en la historia de París-Roubaix también tenemos a los eternos aspirantes, a los corredores que estuvieron ahí siempre o que están todavía ahí y que han estado muy cerca acariciando la victoria y que no lo han conseguido. No tenemos que irnos muy lejos para verlos. Tenemos a nuestro Juan Antonio Flecha, con el que hablamos la semana pasada en nuestro Rincón Vintage sobre Flandes, que obtuvo 3 podios en París-Roubaix, fue segundo y 2 veces tercero, pero nunca consiguió la victoria. Más corredores actuales como Zdeněk Štibar, 2 veces segundo ha sido también, la carrera que parece que le va perfecta, la carrera que le dio la fama como ciclista de carretera después de aparcar un poquito el ciclocross, pero que tampoco ha conseguido ganar. Tenemos un poquito más atrás, yo recuerdo siempre, no sé si vosotros, y a lo mejor tú, Imanol, también has vivido en primera persona en alguna ocasión la mala fortuna de George Hincapie en París-Roubaix, un ciclista que estaba obsesionado con la carrera, que amaba la carrera, pero que al final tuvo más frustraciones que premios, ¿no? Llegó a ser segundo, pero yo tengo aquel recuerdo, por ejemplo, el año que se le rompió la horquilla y se fue al suelo, en fin, ha tenido muchos años de mala fortuna, ¿no? Por supuesto, hablaba de Flecha, pero si nos vamos más atrás tenemos también a nuestro Miguel Poblet, que también fue podio 2 veces, Herman van Springel, que también fue segundo 2 veces, en fin, muchos aspirantes, eternos aspirantes que estaban ahí, pero demuestran lo dificilísimo que es ganar aquí. ¿Tú has vivido, Imanol, en primera persona la frustración de alguno de ellos, por ejemplo, de Štibar, de Hincapie, de Flecha, que son más los coetáneos tuyos? ¿Has podido compartir con ellos en alguna ocasión o ver si realmente estaban frustrados por no ganar o para ellos simplemente estar en el podio era un gran premio? ¿Has tenido esa impresión? Sí, con Flecha igual que he compartido un poquito más, ¿no? Con Hincapie la fase final que coincidimos quizás no tuve tanto contacto. El día de la carrera, sin duda, yo creo que la alegría del podio. Yo creo que es un esfuerzo tan bestia, tan grande, que conseguir un podio, estar en el velódromo, recibir el aplauso y todo, pues yo creo que
te hace estar alegre, ¿no? Te hace estar contento y valorar que no es fácil de conseguir estar en el podio. Yo creo que quizás la pequeña o gran frustración te puede venir después, ¿no? Cuando coges perspectiva y ves que oportunidad y que se ha escapado, ¿no? Que no has podido rematarla. Pero yo cuando he coincidido con ellos, yo creo que no veía decepción, que estar en un podio de Roubaix no es ningún regalo, ¿eh? Nico, creo que querías preguntar algo al respecto, ¿no? Sí, quería preguntarle a Imanol, ¿cómo consideras, porque aquí en España, antes de que por fortuna llegase la época de Eurosport y pudiésemos ver todas estas clásicas y se hiciesen mucho más populares, había un gran desconocimiento sobre lo que significaban estas carreras. Y yo recuerdo haber escuchado durante muchísimos años el mantra de esas carreras son una lotería. ¿Tú cómo consideras eso? Porque claro, cuando hablamos de grandes derrotados, en el caso sobre todo de Incapi, ¿no? Porque a Flecha al final no recuerdo ahora una edición en que digas le pasó algo o una repetición de que le pasasen cosas para separarle de eso, pero a Incapi... Hubo un año con Rabobank que iba muy fuerte y tuvo que remontar muchos kilómetros en solitario, al final lo pagó un poco. Pero sí, aparte de eso, no es un ciclista que haya tenido mucha mala suerte. Correcto, y yo creo sí que recordar que a Incapi le pasaban cantidad de cosas igual que a Van Marke ahora, ¿no? Que quizá podría ser ese gafe, el patito feo de la carrera en esta época. ¿Cómo te sienta a ti o cómo consideras ese mantra de estas carreras son una lotería? No lo sé. Ganar esta carrera no es ninguna lotería y estar adelante tampoco. Sí que hay factores que te pueden sacar, ¿no? Y es una carrera tan dura, tan exigente, que como tengas un momento de ir a contrapié, lo puedes pagar muchísimo y te puede sacar del juego, ¿no? Hay muchas variables, los pinchazos, los problemas mecánicos, una salida de cadena, una mala trazada. Es parte de la carrera y muchas vienen también por el punto de, ¿cómo decirlo? El punto de madurez que te va poniendo la carrera maduro, te va fatigando, te va bajando los reflejos. Y algunos de los problemas que tuvo Incapi pues fueron, sí, pura mala suerte o, ¿no? Un problema mecánico. El problema cuando rompió el tubo de la horquilla y se quedó con el manillar en la mano, pues fue terrible. Y eso sí, yo creo que es mala suerte o algún fallo de material, ¿no? Pero otros sí que, pues bueno, son errores de conducción, de trazar, de que ya vas con los reflejos muy, muy justitos y que alguien te está apretando y te provoca el fallo, y los hay, y es una carrera que se ven fallos de fatiga, de bajos reflejos, de agotamiento, no sé si os acordáis también Steen Vandenberg, que iba muy bien, no me acuerdo exactamente el año, que iba con Stibar también, que Stibar llegaron a Carrefour del Abre, el momento decisivo, se aceleró y a la salida de una curva, pues bueno, se enganchó con un espectador porque, bueno, pues tomó la curva ya de una manera que al coger el contraperalte, pues le sacó, pero es un error de trazada, ¿no? Un error de ir al límite. Es lotería, pero no es lotería, ¿no? Así como yo creo que... ¿no? Hay errores forzados y errores no forzados en esta carrera. Eso es. Hay cosas que sí, que son mala suerte, y a todo el que participa muchas veces, pues yo creo que tiene que pagar un peaje de mala suerte. Pero hay otros muchos errores que no son solo mala suerte, ¿eh? Que yo creo que son forzados, que esta carrera te mete tan al límite que se ven. Si os fijáis, se ven en muchas ediciones. Y los que no capte la televisión. Sí, todos los que nos perdemos, que no serán pocos. Sí. Roberto, ¿hay alguno de estos ciclistas que no consiguieron ganar Roubaix que tú consideres que realmente lo merecían por condiciones?
por merecimientos te puedo decir un montón, pero yo creo que el que habéis nombrado, yo creo que es digamos, el paradigma de lo que es un perdedor de Roubaix desde mi punto de vista, que es Van Marke. Hablamos de mala suerte, de desgaste, hablamos de que es una carrera especial por la hora de que la define la victoria, pero si lo que dice Manol y seguimos esa tendencia es que la carrera se va definiendo muy, muy de poco a poco. El argumento de la línea argumental de la carrera no se define digamos, en el tramo del velódromo, ¿no? Van pasando muchas cosas antes y te vas dando cuenta que en el dominio que haya podido tener la carrera o los equipos dominantes ha habido también figuras, y en este caso Van Marke es una de ellas. Yo creo que Van Marke no solo es que haya podido tener tanta mala suerte, sino que él, siendo incluso uno de los principales favoritos, sintiéndose al final protagonista de varias de las carreras que ha competido, ha tenido errores o ha tenido fallos que son, lejos de tener una tendencia táctica o tener una tendencia a mala suerte que decía Nico, precisamente a pura y dura realidad, que es que Roubaix no te perdona un problema, que es lo que le quería yo comentar a Irvito, hacer una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es fundamental el equipo que te arrope y tener, como hace muchas veces y vemos en todas las carreras, esos, digamos, adheridos al equipo, esos trabajadores que contratan específicamente para ese día, que vemos en tramos de distintos pasos de adoquín, con la rueda en la mano, con algún tipo de utensilio que pueda facilitar al corredor, una bicicleta, cualquier cosa de esas? ¿Cuánto de porcentaje de importancia que hay un equipo alrededor de estos corredores? O sea, de que pueda haber un factor, digamos, que se pueda valorar porcentualmente, de cuánto perteneces también a ellos la victoria, ¿no? Al equipo que rodea al campeón o a los aspirantes a campeón. Esa es otra pregunta difícil. ¿Importancia? Sí, mucha. ¿Determinar cuánto? No es mesurable. Habrá ediciones que puede ser casi determinante, ¿no? Y otras que, pues oye, quizás no has necesitado tanto o no te han salvado de un momento crítico, pero que estén ahí te da seguridad. Pues oye, tienes un pinchazo, aguantas unos metros en el tramo de pavé y a la salida sabes que puedes solventarlo rápido. Si no lo tienes, pues puedes quedar perfectamente eliminado. O sea, y sinceramente, pues eso, los equipos belgas y los que más tradición tienen, pues hacen un despliegue espectacular. Yo creo que están en todos los tramos y posiblemente en 2 puntos de cada tramo. En todos, que son muchos. Y eso, pues poder coger un bidón en un momento que va seco o que se te ha caído en el pavé, por lo que sea, o tal. Pero bueno, también quería reseñar, pues eso, que cuando hablábamos de figuras como Bonen, de Musum, de, bueno, pues los grandes, ¿no?, de esta carrera, yo creo que también un factor importantísimo es que técnicamente son buenísimos. Ahí marcaban también diferencia. Hay ediciones que las ganan por su técnica también, ¿no? Como tomaba las curvas Tom Bonen en el pavé era espectacular. Esos giros de 90 grados que hay a menudo, como los traza, como va apoyado en la bici sin dejar de empujar, ¿no? Es el mismo Museum, como en varias ediciones en mojado, pues más magnificaba su diferencia, ¿no? Yo creo que técnicamente son muy buenos. Como empujaba Museum en varias de las ediciones, pues eso, ves un poquito Carrefour del Abre, que en mojado es de dar miedo, cómo empujaba y con qué seguridad trazaba, y yo creo que eso también suma y mucho, ¿no? Esa técnica sobre la bici, sobre el pavé. Oye, Manuel, yo quería hacer una pregunta en relación un poco a la que te acaba de hacer Roberto, ¿no? Movistar es un equipo que históricamente se ha centrado muchísimo más en las grandes vueltas por etapas, dejando bastante de lado las clásicas. Y hemos visto como tú, sobre todo en 2016, estuviste bastante delante, y en otros años, pues sin llegar a meterte en ese top 10, pero también te hemos visto muy activo. ¿Cómo se maneja desde el coche? Porque en estas últimas semanas, no recuerdo ahora, creo que son 2 o 3 semanas, se ha estrenado ese documental en el que hemos podido veros en las grandes vueltas, cómo habláis por las radios, cómo Chente y tal os anima desde el coche y os grita y os dice.
claro, comparado con equipos como el Quickstep, en sus distintas denominaciones desde la época de Mapei, me imagino que no hay tanto conocimiento en el sentido de no haber reconocido los tramos tantas veces como lo hacen ellos, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejáis esa situación desde el coche? Pues la verdad que desde que llevo yo en el equipo ha evolucionado muchísimo. El otro día lo comentaba que en mis primeras participaciones pues bueno, la charla era muy básica. Era más o menos, chicos, este es el recorrido, un repaso del recorrido, a partir de aquí el momento importante, tal, y sobre todo, no os hagáis daño. Esa era la táctica, ¿no? De hecho, recuerdo, pues eso, estábamos en el equipo varios neos y coincidimos con Isaac Galvez, ¿no? Y para que os hagáis una idea de bueno, cómo iba un equipo español de la época, ¿no? En 2005, y me acuerdo que en un momento, no era en Roubaix, pero era una semana antes, y claro, 2 neos para una carrera de 250 y pico kilómetros, durísima, bestial, que la has visto en la tele, que tienes ilusión, pues imagínate cómo cenábamos y cómo desayunábamos, pues hasta que no podíamos más. Y hubo un momento que nos dijo, pero bueno, chicos, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué coméis tanto? Si en el mejor de los casos vais a llegar al primer o en el mejor de los casos al segundo avituallamiento. O sea que pues eso, un sprinter iba allí casi por castigo y era otra época y hemos evolucionado muchísimo. Ahora, pues eso, antes íbamos con material para solventar la situación y ahora vamos tratando de acertar lo máximo posible, ¿no? Y la charla, pues también. Y encima este año que han venido muchos chicos que tienen aptitudes para este terreno y tienen pasión y han corrido en categorías inferiores y lo han hecho muy bien, pues eso, cada año vamos dando un pasito más, ¿no? Yo creo que es parte de la evolución del equipo, de la mejora en todo tipo de carreras, ¿no? Yo creo que conocerlas y empezar a sentir pasión por ellas y ganas de hacerlo bien ha sido eso en los últimos años que se ha venido potenciando, ¿no? Yo creo que también para esto, evidentemente, a la hora de ampliar esta ambición han contribuido resultados como, por ejemplo, el tuyo en 2016, cuando fuiste noveno. Decíamos antes que tienes 15 participaciones en la carrera, dos no has finalizado, lo cual, bueno, tiene bastante mérito haber finalizado 13 de las 15. Y a mí en concreto me interesa mucho aquí que nos expliques algo, porque hay quienes lo dicen, ¿no? Que en una carrera como París-Roubaix, que suele haber tanto estrés y tanta lucha por la posición en el pelotón, y tú has vivido la carrera tanto en fuga como en el pelotón, dependiendo de las ediciones, hay quienes dicen que meterte en una fuga realmente te puede ayudar a desgastar menos, a pesar de que tradicionalmente uno piensa que en una fuga siempre vas a gastar más porque tienes que dar relevos cada poco, a diferencia de que en el pelotón vas resguardado, pero en la fuga no hay esa lucha por la posición, no hay ese estrés, no hay esos nervios de meter codos y buscar tu sitio. En el pelotón sí los hay. Tú has tenido la perspectiva de estar en una fuga y obtener un gran resultado. ¿Crees que hay algo de verdad en la afirmación de que estar en una fuga puede llegarte a ahorrar fuerzas y ayudarte a obtener un mejor resultado al final? Sí, puede ser. Puede ser más que ahorrar. Yo creo que quizás puedes sacar los mismos datos, ¿no? Para llegar en la misma posición de una manera o de otra, pero más que ahorrar, hacer una economía de esfuerzos diferente, ¿no? En el pelotón yo creo que tienes que hacer muchos picos, ¿no? Picos de potencia aunque no sean de una duración de todo el tramo, pero pues un pico de potencia para entrar es pues un sprint para colocarte, un sprint para entrar, un apretón para pasar un corredor en el pavé, otro apretón para cerrar un hueco que te dejan a la salida de un tramo,
tienes que tener una tolerancia alta a esos picos de potencia, y quizás en una fuga, pues sí, pasas los apretones y esos picos para conseguir cogerla, y cuando la coges quizás el esfuerzo es un poquito más lineal, ¿no? Digamos que podrías hacer la misma media o incluso un poquito más, pero sin esos continuos, eso, acelerones hasta la zona roja, ¿no? Concuerda un poquito con lo que decía Matthew Hyman, que fue el ganador de la edición de 2016, además, que estuvo creo que metido en la misma fuga en la que tú estabas, ¿no? Sí. Hyman, cuando Sí. ganó en 2016. Y él decía que esa ausencia de los acelerones y el estrés por la posición en el pelotón, que realmente le había ayudado a llegar un poquito más fresco que en otras ediciones, ¿no? Así que en este sentido sí que coincide con esto. Aprovechando evidentemente que te tenemos aquí también, está claro que este 9º puesto de 2016 es un punto importante en tu carrera deportiva, pero me gustaría que nos explicases si ya antes de ese momento, en ediciones anteriores, hubo algún momento en que tu cabeza o tus piernas hizo clic como diciendo, esta es una carrera que se me puede dar bien, aunque a lo mejor no tuvieras un gran resultado ese año, pero ¿hubo alguna edición anterior de las muchas en las que has participado en las que tú pensaste de alguna manera que era una carrera en la que podías aspirar a hacer algo bonito? Sí, las dos primeras fueron complicadas y las que no conseguimos llegar a meta, pero sí, yo creo que la primera que terminé, además, pues eso, terminar ya estaba bien para nosotros porque, pues bueno, lo complicado de estas carreras también, que quizás nunca se comenta, es que para un ciclista español, pues eso, el pavé son 2 semanas al año, y como no aciertes y no te salga la carrera como tú te gustaría, no puedes volver a encontrar otra hasta el año siguiente, ¿no? Entonces es un poco de ensayo y error, y cuesta avanzar y cuesta progresar y aprender en ellas por esto, porque tienes que esperar un año entero para verte allí otra vez. Pero sí, ese año yo creo que puede ser 2007 o algo así, no estoy seguro, ¿eh? Ahora estoy aventurándome. Pues hubo viento de cara y llegamos a meta, pues después de los 20 primeros llegó un pelotón bastante amplio y llegamos allí. Y una vez que la terminas, pues ya empiezas a mirarla de otra manera, y sí, yo creo que esa me cambió un poquito la perspectiva bueno, pues de motivarte y tener ganas para empezar a mejorar. Y ha habido muchas ediciones en las que vas con toda la ilusión y por A, por B o por C, pues te vuelves, pues eso, disgustado de no poder expresar lo que crees que podrías hacer, o no tener la suerte de cara, o no acertar en los momentos, y ha habido muchas ediciones en las que te vuelves disgustado para casa. Y bueno, una última pregunta por mi parte. Estamos ya en la recta final del programa. Aprovechando que te tenemos aquí, aunque no sea Roubaix, pues quería hacer un pequeño inciso sobre Flandes, ¿no? Carrera en la que también has brillado, en la que fuiste 7º como mejor puesto. También en ese 2016 en el que se te puso un poquito todo de cara para estas carreras. 15 participaciones también. Y no sé, yo tengo la curiosidad, porque con toda la expectación que se levantó respecto a la participación de Alejandro Valverde en la edición pasada, en la que también lo hizo muy bien, siendo 8º, si se basó un poquito en tu experiencia y hasta qué punto él te pedía consejos y se apoyaba en ti, ¿no? Porque era un poco, quizá y casi se cambiaban las tornas. Tú habitualmente eres un corredor que tiene que trabajar para él, pero quizá allí, con su inexperiencia, aunque al final su clase le hizo estar delante, se llegó a plantearlo de otra manera, ¿no? Y erais tal vez colíderes. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir Flandes con Alejandro Valverde en su debut, tanto para ti como para él? Fue bonita, pero no.
no éramos colíderes y si Alejandro iba a Flandes tenía sentido de hacerla a tope y apoyarle porque con el talento que tiene podía estar adelante y es lo que hicimos. Yo creo que todo el equipo estuvimos ahí con él a tope, súper ilusionados porque es un corredor que te ilusiona, ¿no? De allí donde va. Y no sé, simplemente yo le contaba mi experiencia, mi visión de las cosas, que no será la única ni la más acertada, pero pues bueno, le transmitía pues lo que he podido aprender, ¿no? Sobre todo eso, aconsejarle pues hasta qué punto es una carrera de supervivencia, a partir de cuando empieza la carrera un poco por la victoria, donde no se puede faltar, donde te puedes relajar, donde puedes aprovechar a comer, donde, bueno, tratar de ayudarle con todo esto. Y luego, pues Alejandro también tiene una percepción muy buena y había visto muchas veces esta carrera por la tele y tenía ya interiorizadas unas cuantas cosas, así que tenía trabajo adelantado. Bueno, pues desde luego en ese sentido fue una buena colaboración entre ambos, ¿no? La experiencia de uno, la clase de otro, podríamos definirlo así, acabó con un gran resultado. Imagino que terminó satisfecho, ¿no, Alejandro, con esa gran posición que logró? No te superó a ti, por cierto, aún puedes decir que tienes mejor resultado que Alejandro Valverde en Flandes. En una carrera, ¿no? Sí. Pero bueno, terminó satisfecho, ¿no? Él, yo creo. Sí, fue una experiencia y yo creo que se dio cuenta de la grandeza de esta carrera, de cómo lo viven los belgas, del aprecio que sintió por eso, un corredor no especialista que podía comprometer su temporada o siguiente bloque de carreras que eran súper importantes para él, como pueden ser las Ardenas, ¿no? Y que hiciese el gesto de ir allí con el maillot de arcoiris, con todo lo que se exponía, ¿no? Yendo a disfrutar así, y la gente se lo valoró, era increíble el aprecio que le brindaban, ¿eh? A mí, que yo estaba cerca o tal, ya me chocaba y me impresionaba, pues yo creo que él se fue muy, muy satisfecho de eso, de poder disfrutar la carrera hasta el final o estar en la pomada y de cómo le hicieron sentir los aficionados allí. Bueno, desde luego qué gozada tener aquí a Imanol describiéndonos con pelos y señales todo lo que es poco vivir desde dentro de estas carreras, ¿no? Ya como broche, como epílogo, Roberto, ¿algo más que añadir? Que te hemos tenido muy calladito en los últimos minutos. Sí, una última pregunta, ya que precisamente estáis hablando del tema de Valverde y por ser español, ¿no? Y también al hilo de la pregunta que le hicimos a Flecha sobre Flandes y la figura de un renacer, bueno, renacer no, porque no hay ningún antecedente español en tema de campeón, pero sí él ve, por ejemplo, en Cortina algunos detalles que le puedan convertir en un aspirante serio a esta carrera. Pues la verdad que es un chico que tiene ciertas cualidades muy buenas para este terreno. Ahora ya todo depende de su evolución, de los planteamientos en los equipos en los que esté y bueno, el futuro. Es una puerta abierta, es un libro abierto, una historia por escribir y ahí tiene que trabajar duro para conseguir objetivos, ¿no? Sé que le gustan muchísimo, tiene, lo que te digo, cualidades muy, muy buenas, como son el tema de la colocación y el tema de manejarse. Yo creo que está infinitamente más avanzado de lo que podíamos estar nosotros y que cuenta con un bagaje detrás que le facilita esto bastante. El haber corrido de sub-23, el conocer ya ese terreno, el haber estado en un equipo belga en su época sub-23 y todo esto, yo creo que le da, bueno, que le avanza muchísimo más de lo que estábamos en la época que yo comencé y la verdad que sí, tiene cualidades muy buenas, mismamente eso, la facilidad para colocarse, la punta de velocidad, ¿no? Tiene ante sí un buen futuro delante, así que trabaje duro y pelee por ello. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el especial Rincón Vintage sobre la París-Roubaix. Creo que ha sido bastante.
Muchísimas gracias, Imanol. Desde luego tus aportaciones son impagables en este sentido y nos ayudan a acercarnos un poco más a este mundillo tan especial de las clásicas y en concreto del Infierno del Norte. Nicolás, Roberto, como siempre, perdón, impecables en vuestras aportaciones también. Como ya sabéis, tenemos bastantes ideas para el futuro del programa y esto no para, así que espero que hayáis disfrutado mucho del Rincón Vintage de hoy y nos vemos muy pronto. De parte del equipo del Coche Escoba, muchas gracias y hasta la vista.